Paz de Cristo. Le damos gracias a Dios una vez más por un nuevo día de vida que nos concede y Dios los bendiga. Vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Terminamos con los mensajes a las 7 iglesias que vienen siendo 2000 años de historia dividido en 7 etapas. Y la iglesia, al ser arrebatada, continúa su programa en el cielo. El Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia que he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, esta es la puerta, que, pues, que nadie puede cerrar, y eso quiere decir que la iglesia de Filadelfia es arrebatada. Pero al ser arrebatada al cielo, o sea, al terminar su programa en la iglesia continúa con su programa en el cielo. Entonces, al momento, Juan, que es parte de la iglesia, pero debemos de recordar que Juan está todavía en su cuerpo mortal, en su forma humana, y él es llamado para escribir, y él ve cosas ya glorificadas ya en el cielo, y él tiene que describir como humano todo lo que está viendo. Entonces, al ser arrebatada la iglesia es recibida en las nubes por el Señor y tiene que atravesar el segundo cielo, que es un territorio hostil, es el lugar donde mora Satanás. Entonces empieza una batalla en el cielo. Esa batalla dura 3 años y medio. La batalla es porque Satanás no quiere dejar que la iglesia pase. Satanás odia a la iglesia, pero el Señor Jesucristo ha venido por su iglesia y Él ya no tiene tiempo para el diablo, para Satanás. Es tiempo de llevarse a su iglesia, es tiempo de ir a disfrutar su iglesia, porque no se les olvide, la iglesia es la novia del Cordero. Entonces, él trae sus ángeles, trae a Miguel y sus ángeles. Ellos empiezan una batalla en el segundo cielo, en donde mora Satanás, y esa batalla dura 3 años y medio. Y a los 3 años y medio, Miguel vence a Satanás, el diablo es vencido y es lanzado a la tierra. Pero entonces, al mismo tiempo, empieza la batalla en el cielo y la iglesia aparece en el cielo. Y en la tierra empieza la tribulación. Entonces, la primera experiencia que Juan, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces hay una voz que le dice a Juan que suba acá y le va a mostrar las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, Juan va a escribir todo lo que ve en el cielo y va a escribir, la adoración celestial que ve, el programa de la iglesia que ha continuado en el cielo, ve la tribulación, ve la creación de cielos nuevos, ve la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios a la nueva tierra. Todo esto que él se va al cielo, él lo va a escribir. Pero dice en el versículo 2: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces aquí, vemos aquí que hay un solo trono, hay un solo Dios. Entonces, siempre aparece un solo trono. También en el juicio del trono blanco aparece un trono y uno sentado. Y en algunas otras dice: he aquí yo hago cielos nuevos y tierra nueva. El que estaba sentado en el trono dice. Entonces aquí debemos entender, y aquí entendemos cuando Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces Juan, al subir al cielo, ve un trono y a uno sentado en el trono. Entonces vemos muchas escrituras en la palabra de Dios
en el Antiguo Testamento, de generación, tu trono, de generación en generación, tu trono es eterno. Entonces todo el tiempo vamos pues se habla de un trono. Pero aquí cuando Juan sube al cielo, ve un trono y a uno sentado en el trono. Esta misma visión la había tenido también Ezequiel. Y dice que Ezequiel vio los cielos abiertos y vio un trono, porque él lo describe también con más o menos con los mismos detalles que Juan, pero dice que ve a una semejanza de hombre sentado en el trono. También Ezequiel tuvo esa visión, pero aquí Juan lo ve en el cielo. Y dice, pero enseguida lo va a empezar a describir. Y dice, el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Bueno, aquí podemos ver, ya estuvimos hablando de la gloria que hemos de recibir, de la gloria que tiene el Señor Jesucristo, porque hablando de jaspe, nosotros hemos ido a lugares donde hay candeleros, chandeliers, que vemos vidrio cortado, ¿verdad? Pero eso pues es corriente comparado con el jaspe. Entonces cuando nosotros vemos el jaspe cómo brilla, cómo cambia de colores cuando es herido por una luz, pero está describiendo lo que él ve en el trono, ¿verdad? Está el que estaba sentado, su aspecto era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. O sea, es una combinación de dos piedras que ven el brillo. Bueno, al hombre, a las mujeres les gustan las joyas y están acostumbradas en ocasiones a tener una piedra en una joya, en un anillo. Pero esas piedras pues son pequeñas, pero nos podemos imaginar una piedra del tamaño de un hombre sentada en el trono, brillando con todo el resplandor. Juan está tratando de describir lo que ve, lo que está viendo, ¿verdad? Y dice, y había alrededor del trono un arco iris, y había alrededor del trono un arco iris. O sea, el arco iris nosotros ya conocemos que es de muchos colores, semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, vemos un arco iris y nosotros pues podemos ver el arco iris, lo vemos de muchos colores, pero cuando dice que era el aspecto semejante a la esmeralda, podemos ver un brillo, cómo destellea, cómo está hablando del trono de Dios, está hablando del que está sentado en el trono. Gloria a Dios, la gloria de Dios. Aquí la iglesia continúa, pero ya su programa en el cielo, pero ya con cuerpos glorificados, con cuerpos que están sentados y se imaginan el recibimiento en el cielo, no solo del Señor Jesucristo, de su iglesia, que lo están esperando los ángeles y todo lo que se había planeado desde antes de la fundación del mundo para redimir una iglesia, para que viviera en la eternidad con nuestro Dios. Se había planeado y los ángeles que tomaron parte y que vieron todo el programa, habían visto, lo fueron entendiendo, quizás más pronto que nosotros, pero el recibimiento de la iglesia en el cielo es algo glorioso. Es como cuando una reina viene de un país a otro, que se ha casado con un rey, el recibimiento que le hacen en aquel país para entrar a su palacio. Pero bueno, nada se puede comparar al recibimiento de la iglesia en el cielo, ¿verdad? Eso es algo glorioso. Entonces, el versículo 4, estamos leyendo a Apocalipsis 4:4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos representan a la iglesia. El 24 es un número completo.
el programa de la iglesia que empieza en el día de Pentecostés y termina su programa en el arrebatamiento. Es un número completo que empieza con los apóstoles, porque los apóstoles son los primeros que reciben el Espíritu Santo, son los primeros que se bautizan, y ahí empieza la iglesia. Y continúa a través de las 7 dispensaciones, pasando por avivamientos, por sufrimiento, por persecución, pero termina su programa en el rapto. Entonces, los 24 ancianos representan a la iglesia completa. Habíamos hablado de los 4 grandes caminos de la profecía. Y hay caminos pequeños que nada más que, por ejemplo, cuando vemos la batalla en el cielo, el diablo peleando con Miguel, es algo que nunca había ocurrido, es algo que pasa en un tiempo en el futuro. Entonces el libro de Apocalipsis nos revela algunas cosas que no habían estado antes. Los 24 ancianos nunca se habían visto. Los 24 ancianos aparecen, entonces cuando los vemos sentados alrededor del trono ya, entonces Daniel había tenido esta visión también, pero él vio las sillas vacías, él vio el anciano de días, pero él le tocó ver las sillas vacías todavía. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia pues no nacía. Entonces las sillas están vacías porque todavía no venía Cristo, todavía no empezaba el programa de la iglesia, y también para los profetas del Antiguo Testamento pues era un misterio. Y ahora el plan de Dios se ha cumplido, se ha llevado a cabo. Lo que se había planeado antes de la fundación del mundo, cuando Jehová, el Dios Todopoderoso, se hace hombre, ¿verdad? Como dice Pablo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne para morir por nosotros, para redimir a su iglesia, para que su iglesia vaya al cielo, y también para que herede todas las riquezas que Dios tiene. Entonces, una de las cosas, cuando dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, bueno, aquí los ancianos han vencido. La iglesia es la iglesia que venció. Es la iglesia que se fue en el rapto. Las ropas blancas pues tipifican la santidad. La santidad que tiene la iglesia, la santidad que tenemos nosotros todavía como cristianos, aunque todavía no estamos glorificados, no es por nuestras buenas obras, no es por... La santidad es porque estamos lavados en la sangre de Cristo. Las buenas obras y todo eso son los frutos del Espíritu, pero hemos sido lavados en la sangre de Cristo, y eso nos limpia de nuestros pecados. Eso nos pone unas vestiduras blancas. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo. Entonces, las vestiduras blancas representan la sangre de Cristo. La iglesia tiene vestiduras blancas porque fue bautizada en el nombre de Jesucristo, porque ha recibido la salvación, porque fue lavada en la sangre de Cristo. Y las coronas, con coronas de oro en sus cabezas. Miren, la iglesia tiene coronas de oro porque venció. Después vamos a ver una multitud de cristianos que no se fue en el rapto, y esos van a ser salvos, pero no son parte de la iglesia. Van a ser salvos si ellos dan su vida, pero no, de cualquier manera ya no son parte de la iglesia. Ya no tienen las coronas. La iglesia tiene coronas porque venció, se fue en el rapto, y esto es la victoria. Es el propósito de vencer, es el propósito de recibir las coronas. El Señor dice: he aquí yo vengo presto, o he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces aquí nosotros vemos
estas coronas representan la victoria. La iglesia ahora está completa en el cielo y tiene coronas. Y bueno, pero ¿para qué son esas coronas, verdad? Bueno, en el versículo 5 dice, y vi del trono, y del trono salían relámpagos y truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas con fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Nosotros el número 7 tiene mucho significado. Los 7 espíritus de Dios no quiere decir que Dios tiene 7 espíritus, sino es la plenitud del Espíritu Santo que ha sido derramado, y especialmente a su iglesia, y es el Espíritu Santo que nos ha dado la victoria. Los 7 espíritus de Dios. El número 7, en un comentario, me encontré que el número 7 aparecía 287 veces en el Antiguo Testamento. Entonces el número 7 casi lo vamos a encontrar, y muchas veces es la plenitud. A Naamán se le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, y en ocasiones nosotros podemos decir, bueno, y si nomás me sumerjo 6 veces, pero parece que está la victoria en el número 7, también se le ordenó a los israelitas que en el último día que marcharan 7 veces alrededor de Jericó. Entonces, aquí el 7, la plenitud, aquí nos habla del Espíritu, la plenitud del Espíritu, la plenitud del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu de Dios. Aquí habla de la luz, que ardían 7 lámparas, porque son los 7 espíritus de Dios. Y aquí pues hay otras, del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Entonces estos seres son los querubines, y son 4. Y aquí también nos dice que el primer ser viviente, en el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero semejante tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los querubines, estos son los querubines. También aparecen, casi por lo regular, los querubines no aparecen en muchas visiones. Y cuando aparecen, se ven que están alrededor del trono. Y bueno, el aspecto aquí, las características que vemos, Juan, bueno, pueden ser las características del ministerio de Jesús, porque de nuestro Señor Jesucristo, porque si ustedes recuerdan, son 4 evangelios, y Mateo siempre describe al Señor como a un león, ¿verdad? Entonces, aquí tienen caras de león, de hombre, de águila y de buey. Y Marcos describe al Señor como un siervo que siempre está dispuesto a servir. Lucas lo describe como hombre, y Juan lo describe como águila, que representa la divinidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Muchas de las cosas que vemos aquí en el libro de Apocalipsis es la revelación de Dios, cosas que Él nos revela. Aquí, cuando está ya en el cielo la iglesia, ya la vemos en el cielo, y también como que en el capítulo 5, en el capítulo que sigue, es como una historia que empieza a empezar desde el principio, el plan de Dios que tenía, la oposición que hubo. Pero aquí, ahorita vemos a la iglesia en el cielo, ya venciendo, sentada en el trono, y disfrutando, recibiendo los galardones. Las coronas son los galardones. Y una de las cosas, en el capítulo 9 dice,
Bueno, perdón, en el versículo 8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Los querubines, estos seres poderosos, estos seres vivientes, tenían 6 alas. Las alas parece o probablemente representan que son que pueden viajar a gran velocidad, que pueden volar a gran velocidad. Pero una de las cosas importantes que no cesaban de día y de noche, son seres que están dedicados para alabar a Dios, asegurándose que el Señor reciba la alabanza las 24 horas, los 365 días del año. Pero ahora, hermanos, se une su iglesia, porque su iglesia alaba a Dios cuando la iglesia alaba a Dios cuando vamos al servicio. A veces vamos en el carro y nos acordamos de decirle gloria a Dios, aleluya, nos gozamos. Pero nuestra carne no puede estar alabando a Dios todo el tiempo. Pasamos mucho tiempo dormido y los ángeles están alabando a Dios, los querubines están alabando a Dios continuamente. Pero ahora la iglesia, cuando es arrebatada, se une. Y ahora se une a los ángeles y toda su creación empieza a alabar a Dios junta. Dios recibe la honra, Dios recibe la alabanza de su iglesia, de sus ángeles, toda la creación. Eso en el futuro Dios va a recibir toda la alabanza. En el futuro va a recibir toda la gloria tanto de su iglesia, y también de los ángeles, también de los querubines. Los querubines probablemente también representan a todos los demás ángeles que le están dando la honra y la gloria al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, ¿verdad? Y en el versículo del 9 al 11 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, miren, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, la iglesia se inclina ante Dios a presentar sus coronas. ¿Y cuáles son estas coronas? Las coronas es el galardón, es lo que Dios nos va a dar. Dios tiene grandes galardones para nosotros. Todo el trabajo que nosotros hacemos en la obra de Dios, todo lo que hacemos para que la obra de Dios continúe, trabajar en su obra, ganar almas, un día vamos a recibir un galardón. Hay personas que han trabajado tanto en la obra de Dios, a escondidas, atrás de la escena, que parece que nadie los toma en cuenta, pero muchas veces están orando, muchas veces están haciendo algo especial. En el caso en los apóstoles vemos a Bernabé, por ejemplo. Bernabé era un líder en la iglesia, pero él siempre estaba buscando en qué lugar hacía falta algo para trabajar, aunque no la palabra de Dios, Lucas lo escribe como Bernabé estaba listo para hablar a los apóstoles de Pablo, para llevarlo para ir por él cuando estaba en Damasco. Y hay muchos hombres, muchas mujeres que trabajan en la obra de Dios y muchas veces no nos damos cuenta. Pero Dios tiene todo, Él ve todas las cosas. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, probablemente nos vamos a quedar sorprendidos de la clase de premios que van a recibir algunos hombres que en realidad quizás no funcionen como líderes o que no sean muy conocidos, pero Dios que conoce todas las cosas. Pero
¿para qué son esas coronas? Bueno, esas coronas son para presentárselas al Señor, para decirle, tú me diste este ministerio, tú me diste este don, tú me usaste en esta forma, tú pusiste esto en mi corazón y he recibido este galardón, he recibido esta corona, pero ¿para qué la quiero? La quiero para ponerla a tus pies, presentarnos ante el Señor con esos galardones, con esas coronas. Lo que vamos a recibir tiene que ser para ofrecérselas al Señor. Entonces aquí tenemos esta descripción en el capítulo 4 de Apocalipsis. El capítulo 4 y el capítulo 5 son los dos capítulos que están describiendo la iglesia en el cielo antes de entrar a la tribulación, porque en el capítulo 6 ya vemos que aparecen los caballos y empieza la tribulación. Pero este capítulo 4 de Apocalipsis nos da una escena de la iglesia en el cielo. El capítulo 5 también es una escena, todavía continúa, pero aquí ya es como una historia de una historia que empieza Dios, nos revela algunas cosas que nosotros no habíamos entendido y debemos de entender por ejemplo, que el diablo, el enemigo, tenía todo el control del hombre porque el mismo hombre se lo entregó, pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí en el libro de Apocalipsis nos revela el Señor, nos enseña algunas cosas que no habíamos entendido, que mientras vamos caminando los caminos de la profecía, muchas veces los vamos entendiendo, pero hay cosas que no las alcanzamos a entender y ya hemos dicho que la mente de nosotros es limitada y también el Señor solamente nos va a revelar lo que podamos entender. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos un círculo y viéramos que toda esa era la eternidad, yo les puedo que en ese círculo pudiéramos poner del libro de Génesis al libro de Apocalipsis, sería un pequeño pedacito y eso es lo que Dios nos ha revelado. Todavía tenemos muchas cosas que el Señor no nos ha revelado porque todavía no tenemos la capacidad para entenderlas. Pero toda esta adoración, todo esto que estamos viendo, la iglesia continúa con su programa en el cielo y la iglesia va a recibir los galardones. Hay otros cristianos que van a ser salvos, pero hay muchos cristianos que se van a quedar. Que no se nos olvide que el arrebatamiento es para la iglesia de Filadelfia. Que no se nos olvide que el arrebatamiento es para la iglesia del nombre de Jesucristo. Hay algunos otros programas para otros. Hay algunas otras formas de ser salvos. Según vemos que durante la tribulación muchos cristianos van a dar su vida porque ellos saben que se quedaron, que no se fueron en el rapto y ellos saben que necesitan dar su vida, no ponerse la marca, porque todo el que se pone la marca ya no tiene esperanza, ya no tiene salvación, pero pueden ser salvos dando su vida, pero ya no van a participar de la victoria que tenemos de irnos en el arrebatamiento, de vencer, de entender, de estar bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, lo primero que vemos también nosotros, lo primero que ve Juan al subir al cielo, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí podemos ver, aquí podemos entender que Dios está revelando, Dios está volviéndonos a decir que cuando vemos un trono, entonces solamente hay un trono, solamente hay un Dios. Y nosotros eso lo hemos entendido. Nosotros, eso es una de las cosas que también los judíos, en el judaísmo, en el cristianismo original, tenemos la revelación de un Dios. Para los judíos es Jehová, el Señor, pero para nosotros, para la iglesia, Jesucristo,
es Jehová manifestado en carne. Y esto hace una grande diferencia. Y Dios está en estos tiempos que estamos viviendo, le dice a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que se queda para participar de la tribulación: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar, voy a cenar con él y él conmigo. Entonces Dios está en este tiempo moviendo su Espíritu Santo. Muchas personas se están convirtiendo en diferentes partes del mundo, en la India, en otros países. Muchos se están uniendo a la Asamblea Apostólica porque buscan lo que nosotros tenemos. Había un grupo en Italia, en Palermo, que ellos dijeron que Dios, por medio de un sueño, les reveló que era un Dios. Y ellos en un tiempo estuvieron confraternizando con nosotros porque tenemos la revelación del nombre de Jesucristo. Y esta revelación es algo glorioso. Y cuando entendemos, cuando Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Enseguida vemos, hermanos, Juan dice Juan, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y en la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Juan es un tipo del arrebatamiento. Juan no es arrebatado porque Juan va en carne para ver todo lo que va a escribir todavía como en vida. Pero es un tipo del arrebatamiento, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y enseguida nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para encontrar al Señor en las nubes y así estar siempre con Él. Y al encontrarnos con el Señor en las nubes, Él nos va a llevar por medio de ese territorio hostil que es el segundo cielo, para atravesar, para llegar hasta el tercer cielo. El segundo cielo está a millones de años luz, pero el hombre ya lo ha descubierto. Millones de años luz. Se han dicho que se han encontrado galaxias que están a millones de años luz, pero eso no, el hombre ya descubrió esas galaxias, aunque sabe que nunca va a poder llegar a ellas. Pero el tercer cielo, donde está nuestra morada, donde está nuestro hogar, el hombre todavía ni siquiera lo ha descubierto. Pablo dijo: conozco un hombre que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas y oyó cosas que no pueden subir en el corazón del hombre. Y esto es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y vamos a seguir grabando las lecciones del libro de Apocalipsis. Dios los bendiga, que tengan buen día y que el Señor bendiga mucho sus vidas. Amén.